Buenas, por aquí Julio González de nuevo. Como cada semana traemos un tema para la reflexión. Quizá este sea la primera vez que hago un programa que tiene que ver con los costos del tratamiento. Quizá sea la crítica más recurrente por parte de gente de todas partes que simplemente dicen es demasiado costoso, no tengo acceso, porque tiene que ser reservado para el mundo elitesco, para una población reducida, porque todo el mundo no tiene acceso al tratamiento. Y después de muchos años de leer el comentario, yo me pregunto, y es la reflexión de hoy, si las familias, la mía, la familia de cualquier adicto, en el fondo, realmente se cree que la adicción es una enfermedad. Por supuesto tengo la respuesta como experto en adicciones. México, Israel, Alemania, Chile, Trinidad, España, Carolina del Norte, Miami. Donde uno vaya, todavía hoy, a pesar de la evidencia científica, a pesar de tener las evidencias, de poder ver a través de los escáneres, de poder ver las alteraciones de un cerebro y poder corroborar, mira, esto es un cerebro distinto al normal, el cerebro adicto es distinto al normal, a pesar de esto, todavía se sigue pensando que el adicto es una persona débil, que no tiene suficiente voluntad, que no pone de su parte, que lo hace porque quiere. ¿Y dónde está la prueba? La prueba está en que lo vivo hace 20 años en mi sala de terapia. Cuando las familias vienen todos los sábados a Centro Vistacampo y empiezas a interactuar, ocúpalo, apártalo de la novia, apártalo de los amigos, esto es culpa del consentimiento de la madre, el padre no le pone límites, es demasiado mimado. Calificativos que no se utilizan para ninguna otra enfermedad. Fíjate, yo he pasado por operaciones de pared abdominal, apendicitis, un infarto del corazón, y lo único que yo tenía en mente como ser humano, no como terapeuta, lo único que pasaba por mi mente mañana, día y noche era ¿cuál será el mejor médico? Yo me recuerdo paseándome por todo el país buscando el mejor cardiólogo que me asesorara en el tema del paro cardíaco, en el tema de la reconstrucción de una pared abdominal a consecuencia de 3 hernias que con mallas y etcétera fueron un desastre. Y llegaron a decirme, no se te ocurra hacerlo en tu país, olvídate de América Latina, tienes que irte a Alemania, tienes que irte a Israel. Y yo no descansé buscando el mejor médico que mi seguro pudiese cubrir para preservar mi vida. Mi prioridad era mi vida. Cuando mi padre tuvo cáncer, que pasó 6 años, que se recuperaba y recaía, se recuperaba y metástasis, ciclos de quimio y de radio, toda la familia haciendo un gran esfuerzo para ver cómo se pagaba la clínica. Pedirle a tíos, a primos, vender un carro, vender relojes, porque teníamos que garantizarle la vida. En ningún momento sentí desinterés, rechazo, apatía, malestar por tener que pagar un tratamiento. Estoy hablando del corazón, estoy hablando de un cáncer. Bueno, en mi caso de la pared abdominal, yo fui a parar a Cleveland. Lo importante era preservar la salud. En el campo de la adicción, y ahora voy a poner ejemplos de costos, por lo menos de Vistacampo. Tú tienes tu clínica, como en cualquier clínica del mundo, donde tú vas a tener una habitación, vas a tener un lavado y un aseo de esa habitación,
vas a tener tu lavandería, vas a tener desayuno, almuerzo y cena. 3 comidas diarias, por no decir merienda y etcétera. Vas a tener médico las 24 horas, porque dependiendo del grado de desarrollo de la adicción y de otras patologías duales o del deterioro, por ejemplo, del hígado, del riñón, del corazón, etcétera, etcétera, necesitas una supervisión médica. Aparte de esto, tienes tu psiquiatra para ciertos trastornos, tienes enfermería. Entonces tú empiezas, ¿cómo es el desglose del día a día? Y ves que tienes un desayuno, tienes un profesor de meditación mindfulness, profesora de yoga, de arte terapia, tienes una terapia de grupo en la mañana, terapia de grupo en la tarde, entrevistas individuales con el médico, con el terapeuta. Tú vas sumando a lo largo del día. Y te dicen que de pronto, yo hablo por Vistacampo, son $150 el día. A mí me gustaría que alguien me dijese que en la Venezuela de hoy, como está el dólar y está la moneda, esto es costoso. Yo no respondo a esas críticas, no podría ni siquiera reaccionar, porque solo salir a la calle, a cualquier esquina, a comerte un perro caliente, tú ves la realidad del país. Esto es un extremo. Por otro lado, y esto es importante, esa familia que tiene que pagar un dinero, que vive en un país donde el seguro no lo cubre, porque hay países de pronto como Estados Unidos que ya cuenta con una ley que obliga a las casas de seguro a cubrir la adicción como enfermedad. Creo que España, Estados Unidos y un país que otro. América Latina es más difícil. Cuando van a sacar un dinero, no están convencidos de que valga la pena. Esta es la verdad de por qué insultan o critican diciendo esto es sumamente costoso. Porque no lo quieres pagar, porque tú en lo más recóndito de tu recuerdo dices, esta persona lo hace porque le da la gana, porque no pone de su parte, porque no valora, por culpa de los amigos, por la gente con la que anda, porque no se le ponen límites por parte del madre, la madre es muy lo consiente, lo mima. Cientos de pensamientos y creencias que van a ir dirigidas a que ese adicto o esa adicta lo que tiene es falta de carácter, falta de personalidad, que no utiliza la voluntad, la capacidad de voluntad porque no quiere. Entonces es normal que se critique el tratamiento. Por otro lado, doy la razón a cantidad de personas que nos escriben porque he visto que llegas a X país como Estados Unidos, que si $10,000 mensuales, 15,000, 20,000, te vas a Suiza. Recientemente estuve en Zúrich y hay un centro que cobra 100,000 francos, 100,000 francos al mes. Cuando tú vas a revisar el desglose, resulta que es cierto que es innecesario cantidad de valores añadidos que tienen que no se necesitan para recuperarse de las adicciones. Un chef privado, un chofer para salir de paseo, no sé, caballos y animales especiales para hacer ciertas terapias, piscinas olímpicas, saunas, etc. Y empieza a haber una cantidad de servicios que están dirigidos a complementar, a enriquecer, a dar un toque de disfrute y distinción que no son necesarios. Y saltas a España, donde yo me recuperé hace muchísimos años, y de pronto te dicen 300, 400 euros, tampoco lo justifico. Yo no puedo justificar 500 euros por una habitación con 3 comidas y tus terapias y los médicos, pero dependerá de la economía de ese país. Dependerá de la clase social de esa familia. Pero no es de criticar, es de saber escoger desde el bienestar, desde la compasión y el amor por ayudar a tu ser querido. Y así seguimos saltando, porque no hay un solo modelo de tratamiento, ni hay un solo perfil de adicto. Repito,
Existen diversidad de tratamientos efectivos que no tienen que ser los más costosos y funcionan. Hay el centro de día, los que no se pueden ingresar, los que no pueden estar en un modelo residencial, el ambulatorio, también están los grupos de anónimos. Dependerá del deterioro de esa persona. Hay adictos que por sus patrones, sus hábitos, sus conductas, sus relaciones, su modalidad de consumo, necesitan ser apartados de su ambiente del día a día. Yo creo en ese modelo. Yo creo en ese modelo, en que tú haces un alto y te apartas y vas a un centro para poder evaluar tu vida sin ese imán, sin ese estímulo que día a día te arrastra a que repitas tu patrón del día a día, el cual has ido reforzando a lo largo de años. Esos horarios, esas maneras de comer, ese tipo de relaciones de consumo que te rodean, la disfunción, las actitudes, todo lo que ocurre en la vida del adicto en consumo. Una buena manera de cortarlo, de ayudarlo a cortar, es poner tierra de por medio, agua de por medio, para que desde la distancia se pueda deshabituar a ese estilo de vida. Entonces, para no perder el centro de esta reflexión, cuando un familiar que está harto, desesperado, que ha intentado de todas las maneras, que fue de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, viendo que a pesar de ese apoyo, el adicto seguía consumiendo, mi sugerencia es frenarse. A pesar del miedo, a pesar de la angustia que representa ese ser querido en riesgo, hay que sentarse a evaluar cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son los servicios cercanos a nuestra realidad. ¿Es un centro ambulatorio? ¿Es un centro de día? ¿Es un modelo residencial? Y entonces la familia se reúne para decir, bueno, ¿qué podemos brindarle a este ser querido? Pero no se sienten jamás en una mesa creyendo que van a ayudar si tienen como intención, vamos a alejar este problema de casa, la mayoría. Vamos a alejar este problema de la casa. Esta persona está acabando con nosotros, está acabando con la familia. Como decíamos antes, esto es una especie de elefante blanco que da vueltas en el salón de la casa, acabando con todo y sin siquiera notarlo. No se les ocurra buscar ningún tipo de ayuda si lo que está de fondo, así sea inconsciente, es sácalo de aquí. Porque buscarás algo de manera apresurada y ese problema va a regresar con mucha más fuerza, con mucho más deterioro. Entonces tenemos que ser más objetivos, buscar una persona cualificada que se pueda sentar a estudiar de manera detallada las características de ese adicto. ¿Qué lo trae a la institución? ¿Por qué consume lo que consume? ¿Qué nivel de deterioro ha acumulado psicológica y físicamente? Para ver cuál es el contenido, cuál es el programa que necesita. Hay personas que no pueden pasar el día en un centro y regresar al ambiente del hogar. No pueden, por lo que está ocurriendo en ese hogar. Un divorcio, no hay nadie, rabia, ira, desesperación, chantajes, abusos, conflictos, peleas. Ahí no puede ir cada día si pretende recuperarse. Por un lado. Por otro lado, las familias tienen que saber que ese miembro que tú vas a sacar para brindarle un tratamiento, presten atención, tarde o temprano va a regresar a casa. ¿Y cómo está ese ambiente? Ese ambiente donde él se ha criado y se ha desarrollado, inclusive su adicción, ese ambiente del hogar es óptimo, es el más adecuado,
¿Están preparados para recibirlo desde el amor y cumplir con las pautas del centro, de la comunidad, de los terapeutas? Tenemos que saber que cuando vamos a buscar un lugar para nuestro ser querido, es ver ese programa relativamente qué porcentaje tiene de efectividad. No preguntar si se recuperan todos o no, que son preguntas que no tienen sentido y la respuesta de los profesionales no suele ser la más objetiva. Es difícil saber ese conteo. Sin embargo, tenemos que saber, esta persona que sale hoy a ingresarse, ¿qué se va a encontrar al regreso? Esta persona que se va a ingresar y va a comenzar un tratamiento, ¿con qué familia cuenta para que se integre a lo largo de ese mes, 30, 60, 90 días, el tiempo que sea, para que en tribu, en equipo, todos los miembros hagan el cambio necesario para ayudar a ese adicto? Vamos a decirlo más sencillo. Más sencillo. Si una persona se opera de cualquier problema del corazón, riñón, hígado, lo que sea, se fractura una pierna, lo que tenga, los médicos el día del alta te dicen, él no está recuperado. Él ha superado la fase del quirófano, ha tenido unos días, unas semanas de cuidados en la clínica, en la habitación de la clínica, porque es quirófano, habitación, y ahora este paciente se va a su casa. Pasas por administración, pagas y te vas a tu casa. Dependiendo del estado de evolución de esa X enfermedad, de esa intervención, de lo que sea, llega al hogar y toca un periodo de convalecencia, de cuidados diarios. Por decir algo, vamos a hacer que duerma en la planta baja, que esté en la planta baja para que no tenga que subir escaleras, le preparamos la sopa, tal sobrino, tal hermano, el vecino puede colaborar, hay que limpiarle la herida, hay que ponerle el suero, hay que acompañarle para tomarse la medicación, hay que curarle la herida. Y de pronto al mes tiene unos puntos que se han abierto y tiene que regresar para que le suturen los puntos. Y el médico, a pesar de haber egresado ese paciente, va a hacer un seguimiento hasta que evolucione en su totalidad. En el caso del adicto es mucho peor, mucho más complejo, porque tiene la particularidad de que este paciente se ha ido a un tratamiento, a una inmersión total, donde tiene que trabajar patrones, sus creencias, las heridas que se han mantenido abiertas a lo largo de toda una vida, mal interpretadas, negadas, escondidas, características de personalidad, mecanismos de sobrevivencia que tiene que trabajar, que probablemente funcionaron en una época y ya no funcionan. Es decir, tiene un trabajo profundo que hacer. De ahí la importancia de que podamos ayudarlo con tener los profesionales necesarios, pero al volver al hogar se puede perder todo el dinero invertido si el padre actúa igual, si la esposa actúa igual, si la madre actúa igual. Entonces, así como dicen, el tratamiento es muy costoso y mucha gente responde, ¿por qué no le preguntas cuánto te costó tu hijo a lo largo de 20 años chocando carros, botando el dinero de las academias, de los colegios, de las universidades, la ropa que le dabas, los relojes que le regalabas, los carros que chocabas, los viajes que dañó? Sumemos el costo de un adicto en consumo a lo largo de los años. El marido alcohólico que pierde un empleo y pierde el otro, el de ludopatía que apuesta el dinero y la leche del hogar, el alquiler de la casa, los que empeñan los carros, los que apuestan online y se gastan todo el dinero, los cientos de visitas a diversos psiquiatras que no estaban especializados en adicciones y te medican por aquí, te medican por allá, y diagnóstico 1 y diagnóstico 2. No, el tratamiento se hace costoso cuando no nos sentamos a evaluar cuál es nuestro caso, qué perfil de adicción tenemos. Si hablásemos de cáncer es
tiene metástasis, está empezando, se le ha regado por el cuerpo y hay que extirpar varios órganos con varios tumores, es incipiente, es en el seno, llegó hasta la médula, y entonces el médico va a evaluar qué tan profundo tiene que ser ese tratamiento. La adicción se desarrolla a lo largo de los años. Si atajamos al adicto en sus primeras etapas de coqueteo, de experimento, que cuando está experimentando con las drogas, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de conducta adictiva, va a ser mucho más sencillo el tratamiento, mucho menos largo en el tiempo, con mucho menos necesidad de profesionales alrededor, a diferencia de aquel que hoy en día tiene años de consumo, que se ha deteriorado en todas las áreas, inclusive desde lo cognitivo hasta lo físico. Son muchos los pacientes que cuando dejan de consumir y todo pareciera que evoluciona bien, presentan otras anomalías, presentan otros trastornos, y de repente hay fallas en el corazón o hay fallas en la parte traumatológica porque nunca prestó atención a X consecuencias del consumo, accidentes de carro que no fueron bien atendidos y tienen las consecuencias en el cuerpo, hígado, riñón, la vista, la dentadura, y todo esto va sumando como consecuencias el costo del tratamiento. Hay que tener cuidado con todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, sé que en algunos países como Canadá y Estados Unidos está pasando algo terrible, y es que te dicen, lo cubre el seguro, y todos corren al seguro, y el seguro te dice, te cubrimos 3 semanas. Realmente los llamo a reflexión, y ya está bien, ya es un apoyo, pero las familias depositan toda su esperanza en esas 3 semanas, en esos 30 días. ¡Qué maravilla! No tenemos ningún costo especial, qué suerte tenemos, y lo mandan. Durante 30 días se supone que esta persona ha hecho la fase de desintoxicación, que dura 15, 30 días mínimo, deshabituación, recuperación, y se prepara para la reinserción. ¿Quién de los que nos están escuchando podría creerse por un segundo que en 30 días tú transformas a un ser humano que ha desarrollado una dependencia a una sustancia o a una conducta y tiene un nuevo estilo de vida? Eso es imposible. Tienes que caer en la magia, en el azar, en la suerte. Eso no existe. Como una persona no puede desarrollar una barriga y tener obesidad a lo largo de 20 años y en una dieta de 30 días volver a las condiciones que tenía 10 años atrás. Eso es falso, eso es pensamiento mágico, las ganas de la familia que eso ocurra. Entonces, no empecemos por decir es costoso el tratamiento, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Qué servicios tiene incluido? ¿Qué problemas tiene paralelos mi hijo? Porque muchas veces llegan y tienen la parte de la vista abandonada, la dentadura, problemas de rodillas, problemas de todo tipo que se van atendiendo en paralelo. O pacientes que tienen una patología dual y al dejar de consumir empiezan a aparecer esos otros trastornos que estaban escondidos detrás del consumo y ahora van a aflorar. Me da igual, bipolaridad, esquizofrenia, personalidad limítrofe, cantidad de posibilidades. Entonces, vamos a ir concretando el mensaje que les quiero dar. No vuelvan a preguntarse si es costoso, si es económico, sino vamos a evaluar qué necesidad real tenemos, qué servicios son decorativos, qué servicios son capricho, y cuál es el mínimo necesario que requiere mi paciente, mi familiar. En Centro Vistacampo, los pacientes tienen que comer 3 veces al día y tienen un gimnasio funcionando y tienen un monitor para hacer la práctica de meditación y tienen una experta para aprender a hacer yoga y tienen arteterapia y tienen cineforum
y tienen terapia los fines de semana para la pareja y la familia. Vayan sumando y te dicen que 110, 150 dólares es costoso. No se están enterando de nada. Entonces esa familia o no está dispuesta a ayudar, o no tiene los recursos y tendrá que ir a otro tipo de oferta. Pero las cosas puestas en su lugar. Cuando tú quieres comprar un Mercedes-Benz, te preguntas si tienes los recursos para acercarte a ese concesionario. Si no, no tienes nada que hacer ahí. Si una persona quiere hospedarse en un hotel, comienza por sentido común a preguntarse si su presupuesto es factible que incluya cierto tipo de hotel. Si no, vas a otro. En el campo de las adicciones, para terminar, lo primero es, tenemos la disposición, nos apetece, nos agrada ayudar, queremos ayudarlo o estamos hartos, cansados y queremos salir de este problema. Yo he visto a lo largo de muchos años, yo tener que recurrir a vender algo para atender la salud. He visto familias hipotecar casas, apartamentos, carros, vender un cuadro, vender una bandeja de plata, porque querían ayudar a su ser querido. Y he visto muchas familias con recursos decir, yo no invierto $1 en este señor porque acabó con la familia y además va a recaer. No le echen la culpa al tratamiento. Ese estado emocional en el que se encuentra la familia tiene que ser tratado por un profesional. Si no, van a ir saltando de tratamiento en tratamiento, buenos, malos, irregulares, y a la larga dirán, esto costó fortunas y no sirvió para nada. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? La recomendación para el día de hoy, cuando queremos emitir un juicio sobre los costos de un tratamiento. Usted llama, un miembro de la familia investiga, analiza cuáles son los costos, cuáles son los servicios. Se pregunta a sí mismo, ¿puedo enfrentarlos? ¿Puedo costearlos? ¿Cuento con un seguro? ¿Cuento con el apoyo familiar? ¿Tengo algún activo que pueda utilizar para esto? Y después de ese análisis salimos al mercado a través de un buen profesional que te oriente a ver cuál es el más acorde a tu necesidad. Esto no es mándalo lo más lejos posible, al más económico, qué suerte que estés barato, no estén haciendo ofertas como si fuera un anticuario. Vamos a tomar conciencia que la adicción es una enfermedad que sin tratamiento es prácticamente mortal, tarde o temprano. Nos sentamos, evaluamos y decimos, esto es lo que podemos ofrecer, funciona porque tenemos referencia y comenzamos el tratamiento. Esperamos haber invitado a reflexionar un poco más sobre los juicios de costoso, de lujoso, de imposible, de económico. Vamos a reflexionarlo. Cualquier duda, cualquier consulta de cualquier centro nos pueden escribir o nos pueden llamar. ¿Usted qué opina de tal país, de tal centro? Me ofrecen esto, me ofrecen aquello. Y lo que sea falso, se los haremos saber. Lo que no podamos avalar, no lo vamos a avalar. Lo que no conocemos, no lo podemos recomendar. Y lo que funciona en cualquier parte, más allá de Centro Vista Campo, se los haremos saber. Recuerden que tenemos nuestro canal Julio González Adicciones en YouTube. Suscríbanse, que cada semana tenemos un tema que puede ayudar a cuestionar, a reflexionar, a visualizar otras maneras de entender el complejo mundo de las adicciones. Gracias a todos y sigamos adelante.